Primera cuestión. El hecho de que la iniciativa política la tenga la burguesía no es solo una declaración de intenciones o una afirmación. Quiere decir que el conjunto de la política está dominada por la manera en que la burguesía ve las cosas, en la manera en que la burguesía enfoca los problemas y en la manera en que la burguesía busca las soluciones. La clase trabajadora, en esa situación, actúa de manera subalterna y, por tanto, en cierta medida, lo único que puede hacer es incidir en ciertos aspectos de esa política, modificar en esta etapa la política burguesa, y no logra o no podrá imponer una propia política obrera, socialista, anticapitalista, transformadora, etcétera, si no logra recuperar la iniciativa política, si no logra ganar una mayoría social que le permita cambiar la correlación de fuerzas. Sin esos cambios, lo único que se puede hacer es lo que Buster plantea muy acertadamente y que es imprescindible hacer: defender lo que tenemos, resistir todo lo que podamos, generar experiencias comunes, conseguir ciertas victorias y ir acumulando fuerzas a través de la construcción de organizaciones que acaben dando espacio a un programa. Como él también planteaba, eso implica que tiene que ser tarea de una generación. No puede ser tarea a lo largo de mucho tiempo. Las experiencias se concentran, es necesario que cada generación acabe encontrando un lenguaje común propio de esa generación que representa que a través de experiencias propias, cuando uno habla de unidad de los revolucionarios, cuando uno habla de frente único, cuando uno habla de programa agrario, cuando uno habla de nacionalización de la banca, sabe que está diciendo lo mismo que el otro que habla desde Orense, desde Vitoria o desde Sevilla. En estos momentos en el Estado español eso no es así, y por no hablar ya en Europa. Es decir, la izquierda que surgió y nació incluso desde el punto de vista con agrupamientos internacionales bajo la dictadura, en el caso español, o contra la dictadura, mejor dicho, en estos momentos está agotada. La mayoría de sus fuerzas se incorporaron lo que llevaban y traían en distintas expresiones políticas de distintas partes del Estado, ya bien sean de carácter soberanista en algún caso, sindicalista en otros casos, ya bien sea incorporándose a fuerzas del arco parlamentario constitucional, ya sea el Partido Socialista o bien sea Izquierda Unida. En distintas expresiones se ha ido aportando, pero como grupo, como entidad, no hay posibilidad en estos momentos de pensar en una vuelta atrás de esos lenguajes que se construyeron también al calor, en el caso del Estado español, de la lucha contra la dictadura. La derecha en estos momentos, la derecha política, ha sido y es, en el Estado español, la que, como digo, tiene la iniciativa política en estos tiempos y la que marca la agenda del calendario. Y la forma de marcar la agenda del calendario por parte de la derecha es muy clara. Recorte generalizado, ataque generalizado a todo lo que tiene que ver con lo que se llamaría el salario diferido, la política social, las conquistas y, por tanto, también los derechos de representación y las libertades públicas. Es imposible recortar la sanidad y no recortar la democracia. Es imposible recortar la educación y no recortar la democracia. Todo el mundo ve claro que eso es así, lo mismo que los derechos en el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, recortar una política que se base en recortar ese tipo de derechos para recuperar tasa de ganancia implica inexorablemente también un ataque político. Y ese ataque político es el que también tenemos, y lo tenemos en la forma, concretamente, de reformas legales que atacan decididamente los derechos de representación, y lo tenemos también en discursos que son a veces velados, a veces muy claros, de, uno, ataque a los ayuntamientos, que nunca han estado bien financiados y nunca han sido bien considerados, y son cuna de cualquier construcción democrática de cualquier Estado. Ataque a las autonomías. Es decir, porque de las autonomías del 78, 79 y principios de los 80 a hoy, ha habido un cambio de 25 años. En esos 25 años las autonomías se han ido ocupando cada vez más el espacio de representación y el espacio de todo lo que tenía que ver con la articulación de los derechos políticos, si exceptuamos las Cortes, de buena parte de la población en su situación directa y la relación con los ayuntamientos. Bueno, pues eso es necesario cortarlo.
Y esa es la posición del gobierno del PP, cuando ataca decididamente a las autonomías o propone, en el caso de Castilla-La Mancha, que no lo propone cualquiera, sino la secretaria general del Partido Popular, a la sazón presidenta de la comunidad, que los diputados directamente no cobren, o en el caso de la Comunidad de Madrid, que los números de diputados baje a la mitad. O sea, eso tiene que ver con negar la necesidad de representación política. La izquierda haría mal en no considerar esos problemas políticos como la parte fundamental de su discurso. Pero en el fondo, si no somos capaces de defender lo que tenemos, no seremos capaces de conquistar nada nuevo. Y ese es el primer dato que tendríamos que tener en cuenta en esa cuestión. A partir de ahí, más cosas sobre las que reflexionar. ¿Cómo hacerlo? Ha habido distintas experiencias, porque la izquierda, esa izquierda del mundo, dijéramos constitucional, que ha jugado sobre todo la representación política municipal, yo hablo desde Izquierda Unida, esa es la experiencia que mejor conozco, pues en esa experiencia política ese espacio municipal ha sido y es fundamental. Bien, esa fuerza, ya en las últimas elecciones nos tuvimos que presentar con otras fuerzas políticas. Es verdad que logramos un amplio crecimiento electoral sobre el espacio que veníamos, pero tuvimos que hacer con otras fuerzas, es decir, porque no es posible avanzar solos. Es decir, hay otro convencimiento real. Lo que cada uno representa es solo una parte del problema o una parte de la solución. Necesitamos ser muchos más y encontrar entre todos ese lenguaje común que nos permita cambiar esa mayoría social que hoy existe. Por tanto, llegamos ya a esas elecciones y a su buen resultado electoral después de un acuerdo amplio con 7 u 8 organizaciones que permitió un número determinado de diputados. Entonces, ¿eso es insuficiente? No hay más que mirar que la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular. Esa fue la primera respuesta que la clase trabajadora española dio a la crisis, en cuanto a voluntad política. Es decir, votar al partido de los ricos de manera abrumadora en la inmensa mayoría del territorio. Bien, la forma de avanzar es, por tanto, ganando esa nueva mayoría. Y esa nueva mayoría implica obligadamente pasos en esa dirección. Una política posible en una etapa de repliegue como la actual, en una etapa de defensa, es el agrupamiento del máximo número de sectores en liza y en lucha contra el enemigo más comúnmente aceptado por todos. En este caso implica la oligarquía, capital financiero, la política neoliberal. Ese es el fondo. Como decía, ha habido distintas experiencias. La del NPA es una. En la actualidad, desgraciadamente, el NPA está en una crisis muy seria, de la que no se ve de momento cómo podrá salir, y en Francia ganó al final Hollande, ¿no? El Partido Socialista, con unas propuestas más bien difusas, poco concretas, y yo diría poco antineoliberales. Pero bueno, en el caso de Grecia, la búsqueda de un camino más parecido a lo que yo formulaba, de suma de todos, ha sido muy positivo, ha representado un gran cambio, un gran salto para la izquierda transformadora, porque ha aparecido como el núcleo que puede vertebrar la parte sustancial del cambio, de la salida, pero no ha ganado. Y en el caso de España, porque sabéis que gobierna Nueva Democracia en alianza con el PASOK. En el caso de España, la próxima Asamblea de Izquierda Unida tiene también ese debate. O logramos que Izquierda Unida juegue un papel articulador de una alternativa, en el sentido de profundizar en el camino que se inauguró con las últimas elecciones, y que decía de acuerdo entre distintas fuerzas, de seguir por el camino que ahora se abre en Galicia, o bien no podrá jugar un verdadero papel, porque no hay forma de sumar todo lo que existe si no hay un elemento, en este caso, que tiene una presencia territorial amplia, que pueda hacerlo, y en ese caso Izquierda Unida la tiene y tiene capacidad para poder jugar ese papel. Si no, no lo podrá jugar, no resolverá ese sectarismo del que hablaba Buster, y que se concentra en esa idea de que al final uno solo, una manera de ver, podría imponer sobre el resto, porque es la forma de resolver el problema, y no ver que una parte, que es solo una parte, y que esa parte ya puede hacer mucho, pero que no resolverá el asunto si no es capaz de generar espacios mucho más amplios que logren tener una base social lo suficientemente grande como para derrotar la política neoliberal. Ese reto lo tiene la Asamblea próxima, lo tiene en distintas fórmulas y formulaciones. Lo tiene, por ejemplo, a la hora de necesidad de aceptar el derecho a la autodeterminación en sus documentos,
lo tiene a la hora de ser consciente que no es lo mismo construir un bloque transformador, incluso heterogéneo, de gentes claramente anticapitalistas o que van más allá del capitalismo, como pueda ser los que podría agrupar Izquierda Unida, con otros sectores muy útiles para pelear contra la oligarquía financiera, pero cuya posición política o cuyo programa político no es exactamente el de la superación o el ir más allá del capitalismo. Son ritmos diferentes. Necesitamos un gran bloque que pare las bofetadas que estamos recibiendo y que transforme eso en política. Y en ese gran bloque la izquierda debe jugar un papel. Y cuanto más revolucionario se diga la persona o las personas de esa izquierda, más a fondo deben entender que jugar ese papel es importante para el futuro del conjunto de la clase a la que se quiere representar o el nombre de la que se quiere hablar, y para el propio futuro de esa propia corriente, porque si no es capaz de hacer eso, difícilmente podrá dar pasos adelante. Bien, tenemos una próxima ola de movilizaciones en este otoño caliente que acaba de empezar, que sin duda nos darán ocasión para ir probando si en los caminos de la izquierda somos capaces de encontrar entre todos lenguajes que permitan a una generación, que forzosamente tendrá que ser otra de la que estamos aquí, pero que junto a lo que estamos aquí pueda avanzar hacia la comprensión común de unas tareas que le permita derribar al capitalismo. Gracias.